metrópoli grande para aquel tiempo fue la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia. Hoy está en lo que es Irak, ¿ya? Lo que es Irak. Ya está a orillas del río Éufrates, porque todas las ciudades se construían al lado de un lugar donde hubiera agua, ¿no es cierto? Este lugar llamado Babilonia también es llamado la antigua Mesopotamia. Cuando estudiamos historia, ¿se acuerdan cuando se hablaba de Mesopotamia? Y uno decía, y se complicaba porque se los enredaban, sobre todo los antes de Cristo y después de Cristo. Se nos enredaba eso en la cabeza cuando estudiábamos eso. Y por eso a algunos no les gustaba la historia. ¿Ya? Es como cuando en matemática dijeron sumar 2 más 2 son 4, pero cuando de repente le agregaron vamos por el 0 y empezaron los números negativos y ahí la matemática dejó de ser entretenida para algunos. Hermanos, esta ciudad fue fundada aproximadamente hace 2.500 años atrás. 2.500 años y... No, 2.500 antes de Cristo. Antes de Cristo fue fundada. Antes de Cristo, y la capital del imperio babilónico, la primera, fue grande durante el reinado de Hammurabi. Ustedes dirán, pero ¿quién es Hammurabi? El reinado de Hammurabi. ¿Saben lo que hizo él? Código. El primer código de leyes, lo que todos usamos. ¿Han visto ustedes cuando hay cambio de leyes en Chile? En la esquina de Daniel Pinto con Barros Arana, aparece una persona, salió la ley tanto, el código del trabajo, el nuevo código del trabajo. Ellos ordenaron todas las leyes de su imperio en un solo código. Y para la iglesia de ese momento, para Jesús y para los antiguos antes de Jesús, hay algo que ellos ordenaron que era muy importante: la ley del talión. ¿Les suena, no es cierto? Ley del talión. La ley del talión. Pero el segundo grande imperio babilónico, el que aparece en la Biblia, en el año 605 hasta el 562, llegó la ciudad en ese momento, cuando estaban ahí los hebreos, llegó a tener 200.000 habitantes. ¿Poco o harto? Ahora diríamos, más o menos nomás. ¿Ustedes saben cuánto tiene Hualpén? Como 100.000 personas. Hualpén, 100.000. Así que piensen ustedes 200.000. ¿Es harto poco? Ahora no es cierto. 200.000, no piensen que todo lo que es el Gran Concepción, casi 1 millón. 1 millón. 1 millón de personas. Bueno, en este último periodo de la ciudad de Babilonia llegó a tener tanta gente que generó un problema. Generó que la ciudad fuera hermosa, porque todos conocemos lo que pasó en esa época, hasta el día de hoy, que es considerado una de las 7 maravillas antiguas, que se llamaban los jardines de la hermana Elizabeth, de Babilonia. Los jardines, hermana. ¿Las mujeres les encantan los jardines o no? ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo hacen cuando viven en departamento? Colgantes. De ahí viene, pues. ¿Se dieron cuenta? Bueno, hermanos, los jardines colgantes. Pero la Biblia, cuando habla de Babilonia, nos da otra perspectiva. Lo da una perspectiva, en primer lugar, de gloria, de riqueza, pero también lo da la perspectiva de la idolatría que tenían ellos. Hermanos, ellos tenían Dios del agua, Dios del árbol más grueso, Dios del árbol más chico, Dios del árbol más grande. Tenían dioses para todo. Para todo.
tenían muchos dioses, tal cual como Rahab, que estaba en la azotea de su casa, donde escondió ¿a quién? A los espías, porque en ese lugar se dirigía a sus dioses. Por eso quería estar cerca. Bueno, hermanos, la idolatría de los habitantes era tremenda en Babilonia en esa época, pero también era algo mucho más grave, era la impiedad. Impiedad. Si usted miraba mal a la otra persona, tenía derecho a matarla. Si usted traía esclavo y el esclavo no trabajaba, tenía derecho a matar. Mucha tortura, mucho libertinaje de todo tipo había en Babilonia en aquella época. Cuando llegaron los babilónicos a Jerusalén, ellos se encontraron con algo. Vieron que había un solo Dios, pero también se encontraron con alguien muy conocido, con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, que antiguamente, antes el rey le había mandado a decir, anda a decirle a los babilónicos cuando venían, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar? Jeremías le dijo, ustedes van a ser borrados, se van a eliminar, van a desaparecer. Imagínense cuando llegaron los babilónicos a Jerusalén. ¿Qué creen ustedes que hicieron con Jeremías? ¿Lo mataron? Lo tomaron y lo tenían ahí. Y cuando leyeron nuevamente que Babilonia iba a desaparecer, dijeron esto es porque los judíos los van a destruir. Pero no eran los judíos. Y por eso destruyeron la ciudad. Hermanos, destruyeron la ciudad. Y lo único que quedó del templo de Salomón es el muro exterior. No es el templo, como algunos piensan cuando ven ahí a los judíos con unos papelitos de oraciones que meten entre medio. ¿Lo han visto ustedes o no? Ese no es el templo, ese es el muro que había de protección de todo eso. ¿Ya? No es el templo, para que se vaya entendiendo. Bueno, Jeremías les dijo, van a desaparecer. Como nunca antes el pueblo, cuando fue llevado a Babilonia, sufrió, hermanos, sufrió muchísimo, sobre todo por la imposición de decretos religiosos. Ustedes han leído Daniel, ¿no es cierto? A Daniel se le estaba imponiendo que ¿qué hiciera? Adorar a una. Que comiera. La comida del rey puede haber sido porotos, pueden haber sido algo rico, que no era, pero habían sido sacrificadas en el nombre de uno de los dioses que tenían. Ese era el problema, hermanos, ¿ah? Para que no piensen ustedes que era chancho, que eran marisco, otra cosa. No, el problema era que habían sido, también era eso, eran bendecidos, diríamos, como decimos ahora nosotros con nuestros alimentos, con el Dios que correspondía en ese momento, en ese día, en esa hora, porque también tenían una cantidad de dioses, como dijimos al comienzo. Hermanos, esta seducción de la idolatría y la imposición de decretos religiosos que iban en contra de los principios bíblicos. Es interesante eso, ¿eh? Porque ellos tenían ese problema. Los babilónicos que no les interesaba, pero los judíos que estaban ahí sí. Ellos decían, ¿cómo decimos nosotros ahora? Solo escritura. Hoy día decimos eso, ¿no? Solo escritura. Y los judíos de ese tiempo, ¿qué decían? Solo escritura. La que ellos conocían, ¿no es cierto?, en ese momento. Es interesante, hermanos, que estos símbolos de religiones falsas que habían en ese momento les alteraba a los judíos. Hermano, cuando ustedes ven algo que no corresponde religiosamente, ¿cómo se sienten? Los altera. A ellos los alteraba. Y sobre todo cuando adulteraban el verdadero culto a Dios. Cuando adulteraban el verdadero culto.
imponiendo un modo de adorar diferente a lo que decía en la Biblia. Hermanos, nosotros cada vez que habla, ¿cómo se llama este presidente de Estados Unidos? Trump. Ustedes salen inmediatamente, si ustedes ven, y dicen, no, está terminando el mundo. ¿Sí o no? Ahora que el presidente dijo, nombró a un secretario que está de acuerdo con el día domingo, ahí está terminando, ahí viene. Entre paréntesis, es verdad, nombró al subsecretario que es una persona que está de acuerdo en que el Estado de Estados Unidos ponga el día domingo, la ley dominical. Ese es otro estudio, pero él ya está, esa persona que puso ahí. Hermanos, ese modo de adorar diferente que la Biblia lo prescribe claramente, no adorarás dioses. Hermanos, Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8 dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo, ¿qué es lo que dice? Interesante, ya la sabemos. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho, ¿qué dice? Beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 22:11 también es muy conocido, hermanos. Dice, el que es injusto y el que es inmundo y el que es justo y el que es santo. Tengan en mente esa frase, hermano, eso que está ahí, ese versículo. Es muy importante para entender cuando dice Apocalipsis 18:4 que leyó nuestro hermano, salid. Es interesante que esos versículos, cuando dice salid de ella, pueblo mío. ¿Pero por qué? Uno se pregunta el por qué. Pero veamos primero qué significa, de dónde viene Babilonia. Ustedes saben de dónde viene, ¿no es cierto? Proviene de Babel. Hermanos, cuando uno ve programas científicos donde más o menos creen que está y empiezan a mostrar los ladrillos y todo eso, ¿no es cierto? Entendemos algunas cosas. Lo que dice la Biblia. Lo que dijo Jeremías en el capítulo 50, lo que dice Isaías en el capítulo 13. Hermanos, Isaías profetizó que Babilonia, por haber blasfemado contra Dios, ¿cómo quedaría? Despoblada. No quedaría nada. Hermano, hasta el día de hoy está así. Hasta el día de hoy está así. Han encontrado lugares, dicen aquí donde está, donde se cree que la torre, aquí fue donde se construyó la torre de Babel, aquí estaban donde estaban encerrados algunos, pero nada más han escarbado. Hermanos, en la época del Nuevo Testamento, Babilonia, es interesante, me gustó eso a mí, como en 1 de Pedro 5:13, para los que les gustan ahí algunas cositas. 1 de Pedro 5:13 usa la palabra Babilonia. Dice, salutaciones finales. Salutaciones. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y aquí dice, la iglesia que está en Babilonia, ¿ah? Dice, ¿dónde había una iglesia? Pero no es Babilonia. Se descubrió después que usaban un código para evitar problemas con los romanos, y cuando se hablaba de Roma, se hablaba de Babilonia. ¿Ustedes pensaban que aquí era una iglesia en Babilonia? No,
Era la iglesia que estaba en Roma. En Roma, la iglesia que está en Babilonia, erigida juntamente por vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Interesante, ¿eh? ¿Cómo lo usaron? ¿Cómo la usaron? Para asimilar. Debido al sentido preponderantemente religioso del mensaje de los tres ángeles, entonces debemos interpretar, cuando se habla ha caído de Babilonia, no como la ciudad, sino como algo espiritual, religioso. ¿Ya? De esa manera. Ahora, Apocalipsis 18:4, que leyó nuestro hermano, a salir pueblo mío. Eso quiere decir que en ese lugar también hay personas sinceras y bien intencionadas. Hermano, no es remanente, hermana. No es remanente. La remanente es la iglesia. Aquí son personas que están adentro de esas iglesias. ¿Ya? El llamado que hace Dios a quienes forman parte de Babilonia en Apocalipsis 18:4 es para que salgan, los cuales demuestran, estas personas demuestran su sinceridad, obedeciendo la orden de Dios. Hermano, ¿nosotros obedecemos la orden de Dios? Miren, buena palabra, ¿eh? Dijo él, deberíamos. Pero Dios aquí, y en relación a lo que estudiamos en la escuela sabática, nos da segunda oportunidad. Interesante, ¿eh? Interesante. Hermanos, dentro de Babilonia hay personas bien intencionadas y sinceras, las cuales demuestran su sinceridad, obedeciendo la orden de Dios de salir de ella. Hay que obedecer, po. Hermanos, cuando nosotros hablamos con personas para entregar la palabra, le decimos, véngase para mi iglesia. ¿Qué le decimos? Vea la Biblia, lea la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿No es cierto? No le decimos, ándate para mi iglesia. No corresponde. No corresponde. Lo que nosotros tenemos que decir, lea la Biblia. Hermanos, yo una vez en Cañete tuvimos la oportunidad de enseñar a una persona que no sabía leer ni escribir y solamente escuchaba. Rahab, ¿qué hizo? Escuchó solamente y creyó. Y creyó. Es interesante esa parte, ¿eh? Bueno, Apocalipsis 17, hermanos. Apocalipsis 17, si pueden buscar ahí en sus Biblias. Si alguien no tiene Biblia, nuestro hermano atrás tiene Biblias. Apocalipsis 17, del 1 al 5 dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano, ¿qué? Un cáliz de oro lleno de inmundicias de fornicación. Y en su frente, que tenía escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, es un símbolo, ¿no es cierto? Es claro que son símbolos, es claro que son símbolos. Y de las abominaciones de la tierra, que es interesante eso, ¿eh? O sea, tenía todo junto, todo junto, todo junto. Hermano, Apocalipsis 12 muestra a una mujer, ¿no es cierto?,
Y ahí muestra a la iglesia pura, Apocalipsis 12. Apocalipsis muestra una iglesia fiel. Ahora, aquí también aparece una ramera como símbolo de la iglesia que se prostituyó y contaminó la verdad. ¿Con qué? Con el error. Hermanos, ¿ustedes han leído alguna vez los 10 mandamientos? No les voy a decir que se lo sepan, pero lo han leído, ¿no es cierto? ¿Han leído los 10 mandamientos que tienen otras iglesias? ¿Sí? El cambio, el error que tienen ahí. Es como comer un chocolate con sal. Una mezcla que pareciera chocolate, pero tiene sal. Entonces, hermanos, en la Biblia la prostitución es un símbolo de idolatría. Y quiero que vean ahí en Ezequiel, capítulo 16, hermanos, para que vayan entendiendo cómo en Ezequiel, capítulo 16, versículo 15. Dice, pero confiaste en tú y a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones, ¿a cuántos pasaron? Hermanos, la prostitución es un símbolo de idolatría. El versículo 22 también, sale ahí también. Ahora, ¿cómo Apocalipsis identifica a esa Babilonia? Vamos a Apocalipsis de nuevo, ahora otra vez al 17. Apocalipsis 17, 7, 9, 15 y 18. El 7 dice, y un ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Se acuerdan que dijo en su frente que tenía el versículo 5? Un nombre escrito. Y dice, un misterio. Pero el ángel le dice qué es lo que es. El ángel le responde qué es lo que es. Identifica ahí Apocalipsis 17, 7. El versículo 9 dice, esto para la mente que tenga. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estudiar la palabra, hermanos. Yo no es que solo Dios me coloque en mi mente lo que dice. Yo tengo que dar, como decíamos en el estudio, tengo que dar el paso. Tengo que darlo. Yo creo, ¿no es cierto? ¿Rahab creía o no? Claro que creía en Dios. Pero ¿cuál fue el paso que dio? Colocar el cordelito rojo. Claro, es interesante eso, ¿eh? Es interesante ver cómo nosotros tenemos que darlo. Hermano, Apocalipsis 17, el 15, versículo 15 del mismo 17, dice, me dijo también, las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y el 18 dice, y la mujer que has visto, que reina sobre los reyes de la tierra. Hermanos, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? ¿Nosotros debiéramos asombrarnos de esto? Porque tenemos sabiduría, ¿o no? Yo diría, ¿sabemos leer y escribir? Sí, pues. ¿Hemos escuchado palabras de Dios sobre esto mismo? Claro. Claro que lo hemos escuchado. Entonces, ahora, esto de que la mente que tenga sabiduría, en el versículo 9, allí la mente que tenga sabiduría significa que debemos disponernos a entender, a comprender todos los símbolos que aparecen en la Biblia. Porque uno
ustedes han escuchado cuando uno habla con hermanos de otras iglesias y le hablan de, no, Apocalipsis, no, es enredoso, cuesta entenderlo. ¿Hay disposición? No hay disposición. Por eso que dice, el que tenga sabiduría, porque nosotros tenemos que, cuando a nuestros hijos les enseñábamos las tablas, apréndela porque después cuando seas grande te van a servir. Y los niños, algunos entendían muy bien eso y se lo aprendían. Así como escribir zapato o guerra con U, yo no aprendí nunca. Hermano, estaba en segundo medio y escribí guerra sin U. Ustedes dirán, ¿pero cómo no aprendió? Para que vean ustedes que uno tiene que disponer a querer aprender. A querer aprender. ¿Cómo se toma un martillo, hermano? Con la mano. ¿De qué parte? La parte final, ¿no es cierto? Pero cuando aprendió, ¿con qué? A la mitad. Disponerse a aprender, a conocer, y en este caso, a comprender el simbolismo que existe, especialmente en la Biblia. Las 7 cabezas son 7 montes, dice la Biblia, sobre los cuales se sienta la mujer. También me dijo, las aguas que has visto donde te sientas son, la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Hermano, la profecía describe una ramera montada sobre una bestia de 7 cabezas. Y aquí es donde la gente generalmente dice, me da miedo eso. Porque siempre cuando está en ese estudio, muestran una cosa roja con 7 cabezas y todo eso. Nosotros tendemos a hacer eso. ¿Y cómo será una bestia de 7 cabezas? A ver, ¿alguien ha visto algo así? Yo una vez vi una bolita así con 7 cabezas. Una bolita así con 7 cabezas, más o menos así, más grande era así. Para los que son de campo, y si yo digo yepo, ya. Bueno, la profecía describe una ramera montada sobre una bestia de 7 cabezas. ¿Te acuerdas, no? De los yepo. Ahora yo le voy a agregar la otra palabra. Yepo de culebras. Bueno, hermanos, el texto bíblico agrega que las 7 cabezas son también 7 montes. Nosotros estuvimos en el Monte Palatino, en uno de los 7. El Monte Palatino es donde está ahí ¿cómo se llama en Roma? ¿Donde está el grande que muestran siempre? No, el Coliseo. Donde está el Coliseo, ahí hay un arco que es el arco de Héctor y ahí está el Monte Palatino. Uno de los 7 montes de Roma. Hermano, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dan claves de interpretación del significado de los montes en el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, el monte era símbolo de reinos o imperios. Eso es lo que significaban los montes. Hermanos, en el Salmo 48, en Isaías 2, en Jeremías 17, en Ezequiel 17, en Daniel 2:34, en Zacarías 4, el monte significa reinos, imperios. Y ahí vemos que así como Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persia y Grecia habían caído. ¿Sabe que Medo, Persia? Siempre uno dice Medio Persia. Siempre dice, cuando yo lo leí por primera vez, yo leí mal y entendí que era Los medos, hermanos, los medos eran un pueblo que vivía en las montañas en Irán. En Irán. Y los persas eran los que vivían en el lado sur de Irán. Los medos y los persas se juntaron y hasta el día de hoy forman un solo país que se llama Irán. Es interesante, ¿eh? Los medos. Babilonia, Irán, pero Irak era otra cosa. Ahí apareció otro nombre. Los medos, hermanos, son una civilización que se llama la Media. Y ahí ya se arma un enredo más o menos, ¿no es cierto?
¿Cómo una media? Bueno, ellos se llamaban media. ¿Ya? El Antiguo Testamento, como dije, muestra eso. En el Antiguo Testamento los montes simbolizaban reinos, así como apareció Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, que habían caído. Piensen ustedes en el tiempo en el que estaba escribiendo eso Juan. El tiempo en que estaban, ¿quiénes estaban al mando de todo? Roma. Los romanos, ¿no es cierto? Los romanos con su espada ¿de qué? De bronce, de hierro. Ellos conocieron el hierro y lo llevaron a su imperio, porque no es que ellos lo hayan inventado. ¿Ah? Ellos no inventaron el hierro, lo trajeron de otro lado. Hermanos, el imperio romano era el monte, la cabeza o el rey que dominaba el antiguo tiempo de Juan. Y ahí se representaba a la Roma papal como la séptima cabeza. La séptima cabeza. Entonces, poco antes de la segunda venida, se ve a Roma como la ramera montada, ¿dónde? Sobre la bestia escarlata. ¿Qué es lo que dice, que leímos? Y que embriaga al mundo con sus... ¿Ustedes le han conversado a una persona curada? Sí, ¿no es cierto? Dice, oye, vamos para allá nomás. Y el curadito... va para allá. Oye, no, si para otro lado. Oye, salta, y lo hacían, algunos malos lo hacían saltar y caían a un hoyo, al agua, donde fuera. ¿Sí o no? Éramos malos algunos, ¿eh? Bueno, hermanos, ella obra en conjunto con el último imperio, el octavo rey. Y ahí está la unión religiosa política. Ese imperio. Verso 11, ahí está, verso 11. Ahora, ¿cuál será la influencia religiosa que ejercerá esta iglesia de Roma? A ver, ¿qué creen ustedes que conducirá a los cristianos a experimentar un reavivamiento y reforma? No, ¿no es cierto que no? No lo hace. Pero resulta que eso es lo que enseña ella. Cada papa que envía una carta es un reavivamiento y reforma. Eso es lo que hacen, Dan la idea de que se está haciendo eso. O sea, mezclan verdad con mentira. Dará al mundo, dice la Biblia, dará al mundo un cáliz lleno de abominaciones. ¿Es así o no? Claro que es así. Claro que es así. Ayer estaban dando una noticia donde una persona que era varón, que estaba de cura, y ahora estaba de monja. ¿Ustedes saben quién es el que asesora a la presidencia actual de Chile en la parte religiosa? Es una mujer obispo anglicana. Y que no era mujer, era hombre. Dar al mundo un cáliz lleno de abominaciones, ¿exaltará la ley de Dios? ¿Exaltará la ley de Dios esto? No, ¿no es cierto? Ellos exaltan su ley. Esas modificaciones que tienen, hermanos, ustedes pueden entrar a Google y escribirle 10 mandamientos y generalmente aparecen los dos contrarrestados. Los 10 de Éxodo 20 que tenemos en nuestras Biblias y los 10 que tienen ellos en su Biblia. En su Biblia. Hermanos, doctrinas adulteradas. ¿Cuántas personas murieron el otro día en Brasil porque habían bebido alcohol adulterado? 12 personas. 12 personas ahí en la playa en Río de Janeiro. Porque bebieron alcohol adulterado.
¿Podemos morir nosotros si nos ponen una doctrina adulterada y la aceptamos? Claro. Por eso es que tenemos que enseñar eso cuando estamos conversando con alguien. Hermanos, con ella, dice la Biblia, que han embriagado a sus adeptos. Y cuando un curado va caminando aquí, ¿qué le pasa? Se cae. ¿Advierten el error? ¿Advierten que está el escalón? No. Por eso, cuando somos embriagados con esas mentiras verdades, sus hijas conservan muchos de sus vicios y de su conducta religiosa equivocada. Muchos. Y hay dos principales, hermanos. ¿Cuáles son? Nosotros decimos, ¿cómo decimos en Chile? Este es astilla del mismo palo, ¿no es cierto? Astilla del mismo palo, eso decimos. Aquí es hija de su mamá. Es hija de su mamá. ¿Y cuál es la observancia? Una de las cosas principales, la observancia del día domingo como el día de santo. Hermanos, lo que sucede aquí es que adoptaron eso por comodidad. Por comodidad. ¿Dónde está la nieta del hermano Pablo? ¿Sofía? Ahí está. Yo le mostré mi celular en la mañana, ¿te acuerdas? ¿Qué tenía mi celular? Ponte de pie. ¿Qué decía? Mi calendario. Empezaba con el domingo. Y me dijo, ¿y cómo lo hizo para hacer? Yo le dije, no sé, apareció. Mi calendario en mi celular no empieza el lunes. No es mensaje publicitario, hermana. El calendario aparece a partir del día domingo. ¿Y saben qué? Uno se equivoca en las fechas porque está acostumbrado que el calendario que le dieron en el negocio de Don Lalo parte el día lunes. Sí, domingo. Hermanos, en los países de habla inglesa parte el día domingo. Ustedes ven un calendario en inglés, parten el día domingo. Interesante que ellos no han cambiado. Hermano, entonces las principales señales que identifican la relación materna entre el romanismo y el protestantismo apóstata son la observancia del domingo y algo, hermano, que nosotros lo escuchamos siempre, especialmente en nuestros funerales: la inmortalidad del alma. Dos cosas: inmortalidad del alma y observancia del día domingo. Da pena, hermanos, a veces escuchar. ¿Y saben qué? Da más pena cuando lo dice un hermano adventista, que repite como un canario o un loro. No canario, loro. Que repite como un lorito. ¿El lorito piensa para hablar? ¿Qué es lo que hace? Repite. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios va a castigar a Babilonia? Dice claramente, leímos ahí, vamos a leer 14, el capítulo 14, versículo 8, 14, versículo 8 de Apocalipsis. Vi otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso es lo que provoca el castigo. Eso es el haber enseñado una doctrina adulterada.
¿A quién va a castigar Dios? A aquellos que enseñaron una doctrina adulterada y también a aquellos que la aceptan, ¿o no? Claro. Esto realza con tremenda importancia lo que dice, miren, Mateo 5, es importante leer esto igual, hermanos. Mateo 5. Mateo 5, versículos 17 al 19. Dice, no penséis que he venido para cambiar la ley o los profetas. No he venido para cambiar, sino para... Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, de tremenda importancia, hermanos, es enseñar la pureza de su palabra. Por eso es que tenemos que aprender, estar dispuestos a querer aprender lo que dice Apocalipsis, no tenerle miedo al libro. Tenemos que aprender. Ahora, hermano, Apocalipsis 18:4, volvemos a esa parte. Dios le ordena a su pueblo que salga de las iglesias que siguen a Babilonia. Hermanos, como dije yo, no podemos, cuando estamos enseñando la palabra, no podemos ir y decirle, hermano, sálgase de la iglesia. ¿Quién tiene que tomar la decisión? La persona, solita. ¿Y cómo la toma? O sea, suma para la raya, tengo que salir de aquí. ¿Me entienden? Solita, estudiando. Apocalipsis 18:4. Hermanos, para que el pueblo no sufra sus plagas. ¿Por qué tengo que salir? Para que el pueblo no sufra. 7 plagas, hermanos. ¿Han leído las 7 plagas que aparecen en la Biblia? ¿Alguien ha estado cuando reciben la sangre del cordero para tomársela? Eñache. Yo una vez lo probé, nunca más, porque tienen un olor. Bueno, ahora que tuve COVID perdí el olfato, así que no hay problema. Pero en ese tiempo yo me acuerdo que después sentía ese aroma a sangre y me arrancaba hasta que no tuvieran el asadito. Hermanos, para que el pueblo no sufra sus plagas. La profecía bíblica alerta al cristiano fiel en cuanto al peligro de hacerse, mire, aquí viene algo importante, cómplice de una predicación doctrinalmente corrompida. O sea, a nosotros también se nos va a decir castigo, porque tú no enseñaste lo que dice la Biblia. Tú no enseñaste lo correcto, aceptaste eso. Muchos ignoran lo que dice la revelación de Dios en su enseñanza, en su palabra. Sin embargo, hermanos, conocer la voluntad del Señor y seguir un camino contrario a la enseñanza bíblica es un acto ¿de qué? Desobediencia y rebelión. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos pequeños y desobedecíamos a nuestros papás? ¿Quién dijo? ¡Au! Ahora dirían los más jóvenes, los más jóvenes dirían, ¡oh, la policía! ¿Sí o no? Hermanos, para el pueblo no sufra la plaga, tenemos que salir. Debemos conocer la voluntad del Señor y debemos actuar no con desobediencia
y no con rebelión. Cuando nosotros actuábamos con desobediencia, nos llegaba el... Y si yo decía, que no quiero ir, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Lo dejaban, quedaba labiadito uno y con el otro lo ponían derechito otra vez. Derechito otra vez. Hermanos, acorde con el espíritu de Babilonia, nosotros no debemos ser. Como cristianos no podemos actuar acorde con el espíritu de Babilonia. Las plagas destinadas a la Babilonia espiritual también alcanzarán a los seguidores. Y eso tenemos que enseñarlo. Cuando estamos conversando con otra persona tenemos que enseñarle eso, hermanos. Por eso el Salvador dice, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Hermanos, Pedro enseñó algo interesante. Hechos 2:37 y 38. Hechos 2:37 dice, al oír esto, ¿qué pasó? Compungieron como que algo no está bien, algo no está bien. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios invita, hermanos, al arrepentimiento aquí claramente. Incluso las personas que son religiosas. O sea, no es que yo me haya arrepentido cuando me bauticé. Sigo arrepintiéndome todos los días, porque todos los días peco. Porque todos los días recibo gracia de Dios para poder pedir perdón. Para poder pedir perdón. Necesitamos arrepentirnos. Y como le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Ojalá todos los que estén aquí hayan nacido de nuevo. Ojalá. Hermanos, Nicodemo. Cuando fue Pablo a Éfeso, igual. Cuando fue Pablo a Éfeso, ¿no es cierto? Ahí en Hechos 19 sale la historia. Y les dice, ¿quién los bautizó? ¿Nosotros recibimos el bautismo de quién? De Juan, le dijo. No, ya le dijo. Ya no, ya. Hermanos, entendemos que hay un sistema que engaña y que funciona a medias verdades. Entendemos ahora, hermanos, que esto es necesario enseñarlo. Y que en el Apocalipsis se llama a esto Babilonia. Hermanos, afortunadamente Dios reveló a sus hijos las verdades bíblicas. A los que están aquí, a nuestros ancianos, a nuestros dirigentes de iglesia. Dios reveló verdades bíblicas para libertarnos del engaño en los últimos momentos de su historia. Y no es para decir, yo me salvo en el último momento, sino que me salvo ¿cuándo? Cuando acepto cada día a Dios. Hermanos, debemos comprometernos a rechazar las enseñanzas de Babilonia y a seguir exactamente lo que enseñan sus sagradas escrituras. ¿Nos comprometemos a eso, no? ¿Los comprometemos a rechazar siempre eso? 2 manos, 3, 4, 5. Hay que rechazar, hermano, cuando hermanos no tienen. Hay hermanos a veces, y uno mira, son los testigos de Jehová, no les voy a abrir. Son los Helder, no les voy a abrir. Si usted tiene la verdad, tiene que ser capaz de abrir y decirle, esta es la verdad.
Hermano, los Helder, cuando usted le dice que es adventista, dan media vuelta y se van. Es increíble eso. Porque saben que no tienen la verdad y que andan mintiendo. Hermanos, debemos comprometernos a rechazar las enseñanzas de Babilonia y a seguir exactamente lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Solo Biblia. Hermanos, ¿queremos formar parte de la iglesia que va a estar en pie cuando venga Jesús? ¿Queremos estar ahí? Pues prediquemos la verdad bíblica. No dejemos de hacerlo. No dejemos de decir que Jesucristo es la cabeza, no otro. Que Dios los bendiga.